Bienvenidos una vez más a mi profesor de física. Me da mucho gusto poder compartir este ejercicio con ustedes. El enunciado menciona: la combinación de una fuerza aplicada y una fuerza de rozamiento produce un torque de 48 newtons por metro sobre una rueda que gira sobre su eje fijo. La fuerza aplicada actúa durante 7.5 segundos, tiempo durante el cual la velocidad angular cambia de 0 a 15 radianes por segundo. Finalmente, la fuerza es retirada y la rueda deja de girar en 90 segundos. Calcular: A. El movimiento de inercia de la rueda. B. La magnitud del torque producido por la fuerza de rozamiento. Y C. El número total de revoluciones de la rueda. Bien, sin más, vamos a pasar a la solución del ejercicio. Lo primero que hacemos entonces es identificar el concepto o los conceptos involucrados. Revisando con detalle el enunciado del problema, el concepto que vamos a aplicar aquí es el que tiene que ver con el movimiento de rotación. Y adicionalmente vamos a revisar un tema aquí bastante interesante, y es el que tiene que ver con la relación entre el torque y la aceleración angular. Teniendo ya definido el concepto, entonces pasamos al segundo punto, y es plantear el problema. Vamos aquí entonces, para plantear el problema, a hacer un diagrama de la situación que nos permita visualizar un poco más en detalle el problema y poder darle solución más fácilmente. Asimismo, vamos a buscar qué ecuaciones están involucradas. Vamos a hacer un diagrama entonces. Nos dicen que tenemos una rueda que está girando sobre un eje fijo. Tenemos el eje sobre el cual la rueda está girando. Vamos a suponer que esa es la rueda. Nos dice que hay una fuerza aplicada. Vamos a suponer que esta fuerza F está siendo aplicada sobre la rueda para que ella gire, pero que a su vez existe una fuerza de rozamiento que obviamente es mucho más pequeña. Entonces, esa fuerza de rozamiento y esa fuerza aplicada en conjunto, por un lado, la fuerza F aplicada produce un torque en este sentido, pero por otro lado, la fuerza de rozamiento tiende a hacerla girar en sentido contrario y produce un torque más pequeño en este sentido. De manera pues que finalmente va a existir un torque total, que es el que nos da el problema, que nos dice que son 48 newton por metro. Entonces, como ven, ahí está la situación. La rueda que gira, producto de la combinación de una fuerza aplicada en conjunto con una fuerza de rozamiento, hay un torque producido por la fuerza F que es mucho más grande, hay un torque más pequeño, producto de la fuerza de rozamiento que es más pequeña, y que como conclusión da un torque total aplicado, o produce un torque total aplicado de 48 newtons por metro. Esa es pues la situación del ejercicio. Ahora bien, el problema también nos dice que la fuerza aplicada actúa durante 7.5 segundos. Entonces vamos a ver que hay dos intervalos aquí que debemos analizar. En el intervalo 1, el tiempo 1 es de 7.5 segundos. Durante ese intervalo, la velocidad angular pasa de una velocidad angular inicial de 0 a una velocidad angular de 15 radianes por segundo. ¿Sí? Arranca de 0 y llega a 15 radianes por segundo. Finalmente la fuerza es retirada y ahí viene el intervalo 2. Para ese intervalo, el tiempo 2 es de 90 segundos. Y en ese punto, la velocidad angular inicial ya va a ser 15 radianes por segundo, porque justo en ese momento se retira la fuerza. Entonces, para ese intervalo ya la velocidad angular inicial va a ser la velocidad angular final del intervalo anterior, y el cuerpo finalmente se va a detener producto de la fuerza de rozamiento que lo va a estar frenando. Ese es pues el análisis de la situación de acuerdo al ejercicio planteado. Ahora vamos a ver qué fórmulas están involucradas allí. Recordemos que en todo movimiento rotacional, la posición angular, que la vamos a llamar teta, teta sub f va a ser igual a la posición angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Esa es la ecuación. Si vemos, esta ecuación es muy similar en su forma a la ecuación que utilizábamos para la posición en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Aquí estamos hablando de movimiento de rotación, es decir, cuál es la posición en grados de una partícula en cada instante de tiempo. En este caso lo que tenemos girando es una rueda, y que a cada instante el ángulo de giro va cambiando.
Por eso aquí no hablamos de distancia, sino de posición angular, es decir, de cuántos grados o cuántos radianes está girando un determinado objeto, porque es un movimiento en forma circular. Muy bien, la segunda ecuación que utilizamos aquí para resolver este problema es la que tiene que ver con la velocidad angular. Entonces la velocidad angular final va a ser igual a la velocidad angular inicial más la aceleración angular por el tiempo, y que también es una ecuación similar a la que utilizábamos para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Por otro lado, aquí hay un concepto muy importante y es la relación que existe entre el torque y la aceleración angular. Cuando existe un movimiento de rotación, como en este caso, que hay una fuerza aplicada, eso inmediato, o hay varias fuerzas aplicadas, como en este caso, existe un concepto y es que la sumatoria de torques aplicadas a un objeto determinado, sumatoria de torque aplicada a un objeto determinado, es igual al producto del momento de inercia del objeto por la aceleración angular. Es algo similar a lo que veíamos en cuanto a que la sumatoria de fuerzas era igual a la masa por la aceleración. Aquí la situación tiene que ver con el momento de inercia y la aceleración angular, pero noten que es algo muy similar, es una analogía. Muy bien, ya tenemos entonces definidas las ecuaciones, bosquejado cómo es el comportamiento del problema, y ya pasamos entonces a la solución. El tercer punto entonces es la solución del problema. La parte A del enunciado nos pide que calculemos el momento de inercia de la rueda. Para calcular el momento de la inercia de la rueda necesitamos el torque, que lo conocemos, el momento de inercia y la aceleración angular, que es la ecuación que nos relaciona a eso, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de torque nos da 48. El momento de inercia no lo conocemos, la aceleración angular tampoco, pero la aceleración angular la podemos calcular con esta ecuación. Velocidad angular final es igual a velocidad angular inicial más alfa por tiempo, o aceleración angular por tiempo. Muy bien. Aquí entonces para esta primera parte tenemos que analizar el intervalo 1, el intervalo número 1. Entonces en el intervalo número 1 el tiempo son 7.5 segundos, la velocidad angular inicial es 0 y la velocidad angular final es 15. Entonces reemplazando eso en la ecuación tendríamos que 15 radianes por segundo va a ser igual a 0 radianes por segundo, que es la velocidad angular inicial, más alfa, que no la conocemos, que es la aceleración angular por el tiempo, que son 7.5 segundos. Esto nos queda que alfa, o la aceleración angular, va a ser igual a 15 radianes por segundo dividido entre 7.5 segundos. Y eso nos da que la aceleración angular va a ser igual a 2 radianes sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración angular que necesitamos para poder calcular el momento de inercia. Entonces ahora sí, sumatoria de torques va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. La sumatoria de torque nos dice el problema que son 48 newton metro. Entonces tenemos 48 newtons por metro igual al momento de inercia por la aceleración angular, que son 2 radianes sobre segundo cuadrado. Entonces eso nos queda que el momento de inercia va a ser igual a 48 newtons por metro sobre 2 radianes sobre segundo cuadrado. Y eso nos da como resultado que el momento de inercia van a ser 24 kilogramos por metro cuadrado. Las unidades del momento de inercia se dan en kilogramos por metro cuadrado. Ahí tenemos entonces ya la primera respuesta que estamos buscando. La parte A del ejercicio está entonces resuelta. Seguimos a la parte B del ejercicio y nos pregunta que cuál es la magnitud del torque producido por la fuerza de fricción o de rozamiento. Entonces lo que nos pide el ejercicio es que calculemos cuál es la magnitud de ese torque producido por la fuerza de fricción. No es el torque total, es el torque de fricción, de la fuerza que está contraria al movimiento, como ya lo vimos en el análisis del problema. Entonces aquí volvemos nuevamente a recurrir a la ecuación de que la velocidad angular final es igual a la velocidad angular inicial más alfa por t. Aquí en este punto ya vamos a utilizar el intervalo 2. ¿Por qué? Se retira la fuerza y la única fuerza que está interviniendo en el movimiento de la rueda va a ser la fuerza de rozamiento. Por eso nos preguntan cuál es el torque. Entonces aquí en este punto la velocidad angular final va a ser 0 porque la rueda finalmente se detiene. ¿Después de cuánto? Después de 90 segundos. Y
la velocidad angular inicial van a ser 15 radianes por segundo, porque en el momento en que se retira la fuerza, la velocidad angular son 15 radianes por segundo. La velocidad final que alcanzó en el primer intervalo, que va a ser la velocidad angular inicial para este intervalo. Bien, con eso en mente entonces pasamos a reemplazar y decimos que la velocidad angular final serán 0 radianes por segundo igual a 15 radianes sobre segundo más aceleración angular por tiempo, que son 90 segundos. Luego eso nos deja que la aceleración angular va a ser igual a menos, ¿cierto? El 15 pasa al otro lado con signo contrario y eso nos da negativo. Entonces nos queda que esto es igual a 15 radianes por segundo sobre 90 segundos. Entonces la aceleración angular es diferente a la de arriba. Vamos a llamarla aceleración angular 2 para no confundirnos, y aceleración angular 1 para el primer intervalo, 1 para el segundo intervalo, 2, y así no nos confundimos. Eso nos deja entonces como resultado que la aceleración angular es menos 0.167 radianes sobre segundo cuadrado. Y ahí tenemos la aceleración angular para el intervalo 2. Ahora sí, ya tenemos eso, entonces decimos que la magnitud del torque, noten por qué magnitud, porque la aceleración angular es negativa, es lógico porque está frenando la rueda, ¿verdad? Entonces la magnitud, porque no nos interesa el signo, va a ser igual a el momento de inercia, que ya lo calculamos, si es el mismo, porque es el mismo objeto el que está girando, por la aceleración angular. Entonces aquí la magnitud del torque va a ser igual al momento de inercia, que son 24 kilogramos por metro cuadrado, multiplicado por la aceleración angular. Valor absoluto, la magnitud es 0.167 radianes sobre segundo cuadrado. Y entonces la magnitud del torque va a ser igual a 4.008 newton por metro. Y ahí tenemos la segunda respuesta que estamos buscando. Como ven, es muy fácil. Finalmente, para la parte C del ejercicio, nos dicen que calculemos cuál es el número total de revoluciones de la rueda. Entonces, número de revoluciones. ¿Cómo calculamos el número de revoluciones? Muy fácil. Es hallar el desplazamiento angular, θ f, que no es otra cosa que desplazamiento angular inicial más la velocidad angular inicial por el tiempo más un medio de la aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Eso nos da el desplazamiento angular y ahí podemos calcular cuántas vueltas dio la rueda. Ahora bien, aquí tenemos que buscar dos desplazamientos angulares, uno durante el intervalo 1 y el otro durante el intervalo, y el total será la suma. Entonces, en el intervalo 1 tenemos que el desplazamiento angular 1 va a ser igual, el desplazamiento angular inicial es 0, la velocidad angular inicial para el intervalo 1 decíamos que era 0, por lo tanto lo único que nos queda aquí es el término 1 medio de alfa por t cuadrado, entonces sería 1 medio de alfa. Recordemos que la aceleración angular para el intervalo 1 eran 2 radianes sobre segundo cuadrado por el tiempo al cuadrado. Recordemos que el tiempo para el intervalo 1 son 7.5 segundos elevado al cuadrado. Eso nos da, evaluando eso, que el desplazamiento en el intervalo 1 es 56.25 radianes. Ahí tenemos el primer desplazamiento angular. Vamos a calcular el desplazamiento en el intervalo 2. Entonces, el desplazamiento en el intervalo 2 a qué es igual. Entonces, para el intervalo 2 vamos a suponer que el desplazamiento angular inicial es 0. O sea, hacemos otro intervalo por aparte para no confundirnos. Y vamos a decir que la velocidad angular inicial ahí en ese momento eran 15 radianes por segundo, recordémoslo, ¿no? 15 radianes sobre segundo por el tiempo, que son 90 segundos. Recordemos que en el intervalo 2 son 90 segundos. Más un medio de alfa t cuadrado. Pero como la aceleración angular es negativa, recordémoslo, alfa 2 es negativa, entonces queda menos un medio de alfa, que es 0.167 por el tiempo al cuadrado. 90 segundos elevado al cuadrado. Resolviendo eso, nos queda que el desplazamiento angular 2 va a ser igual a 674.65
radianes. Y el desplazamiento angular total va a ser igual al desplazamiento angular 1 más el desplazamiento angular 2, que no es otra cosa que 56.25 radianes más 674.65 radianes, porque es el número total de vueltas desde que arrancó hasta que frenó la rueda. Entonces, desplazamiento total va a ser igual a 730.9 radianes. Pero lo que nos pide el ejercicio es el número de vueltas, no son los radianes. ¿Cómo calculamos el número de vueltas? Entonces, número de vueltas o revoluciones va a ser igual a 730.9 radianes por una revolución. Para hacer la conversión, ¿a qué equivale una revolución? A una vuelta completa. ¿Cuántos grados son una vuelta completa o cuántos radianes? Son 2pi radianes. Entonces, radianes y radianes se nos cancela y nos va a quedar revoluciones. Entonces, el número total de vueltas va a ser igual, haciendo ese producto o esa operación, a 116.33 revoluciones. Y ahí está la respuesta que estábamos buscando. Y así tenemos ya resuelto el ejercicio. Cuarto punto, como siempre, es evaluar las respuestas. Debemos detenernos un momento a revisar que todos los cálculos que hayamos hecho sean lógicos, que las unidades sean consistentes, y eso nos dará la seguridad y la tranquilidad de que los cálculos y el análisis que hemos hecho están correctos. Me agrada muchísimo poder compartir esta información con ustedes. Espero que esto les siga ayudando. Sigamos construyendo este proyecto, síganme apoyando, invitemos a más gente a que visiten este proyecto, sigan viendo los videos. Necesito que mucha más gente vea los videos para que le cuente a otras personas. Les deseo muchísimos éxitos en sus estudios y espero que sigan adelante. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.